Mateo capítulo 6, versículos 12 y la primera parte del 13. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Hasta ahí. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Bendice este tiempo una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia. Bien, hermanos, pues aquí vemos a nuestro Señor Jesús dando indicaciones sobre cómo orar. Lo importante de la oración y lo importante que haya una oración de nosotros de súplica. La verdad es que a veces no nos acercamos a Dios como viendo quién es Dios. Dios es grande, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo sabe de nosotros. Y a veces nos acercamos como si fuera nuestro, no sé, como alguien que nos tiene que complacer en todo lo que queremos. Y no es así, hermano. Tenemos que ir humillados delante de la presencia de Dios porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es omnisciente. Y Él es santo, hermano. Nosotros somos santos, pero porque fuimos apartados por Él, pero no tenemos ese nivel de santidad que Él tiene. Por supuesto que Jesús, nunca conoció el pecado, por ejemplo. Nosotros sí, hermano. Tristemente sí. Y lo tenemos que decir con tristeza. Sí conocemos el pecado, tenemos pecado en nuestras vidas, pero necesitamos pedirle a Dios todos los días por su gracia y por su misericordia, no vivir más en pecado, no estar ofendiendo a Dios con nuestro pecado, porque eso es grave, hermano. El hecho de que estemos pecando constantemente es pisotear la sangre de Cristo. Es decir, no importa que tú, Jesús, viniste aquí a la tierra, entregaste tu vida por mí en la cruz, pagaste mis pecados, y que encima yo siga pecando y pecando indolentemente. No puede ser así, hermano. No puede ser eso correcto delante de Dios. Y tenemos que ser conscientes de nuestro pecado. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos delante de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa delante de Él. Eso tenemos que tenerlo presente todos los días, para que todos los días vayamos delante del Espíritu Santo, pidamos perdón por lo que hicimos durante el día y a seguir caminando y a seguir esforzándonos, a seguir buscando la santidad. Amén, pero esto tiene que ser del diario, hermano. Necesitamos diario buscar a Dios, pedirle perdón y continuar buscando su misericordia. Bien, pues hoy vamos a estar revisando 4 puntos. Vamos a revisar el lamento en los salmos, la confesión y perdón de pecados, la misericordia de Dios a nosotros, expresada en la frase no nos dejes caer en tentación, y la misericordia de nosotros con nuestro prójimo, cuando dice así como nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. Entonces, en el libro de los Salmos aparecen oraciones de súplica y lamento. No sé si alguna vez te has preguntado, pero ¿por qué David, por qué el rey David escribió tanto sobre tantos salmos? Y a veces la gente solo habla porque sí. A veces dice, no, pues es que David fue un pecador, y señalan con muchísima exactitud que pecó con Betsabé y etcétera, etcétera, ya todo lo que sabemos. Y sí, amén, sí, pecó, pero él se arrepintió delante de Dios. Él se arrepintió grandemente delante de Dios y pasó días, noches enteros suplicando la misericordia de Dios. Y quisiera, vamos a leer el Salmo 6 un poco para trasladar lo que quiero que veas, porque
sin duda, David sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Mira, dice así el Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Hermano, esto es tremendo. No sé si has clamado al Señor a tal grado, a este grado. Yo no creo que sea una poesía. Yo no creo que ahí esté siendo un poeta y que diga que haya buscado las palabras que sonara más bonito. Esto David lo vivió. Imagínate llenar con llanto el lecho, su cama llena de lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Vemos aquí a un David que tiene dolor, tiene tristeza, tiene desesperación, llora, gime a Dios, pero sabe que le hay. Sabe que le está escuchando y sabe que habrá una respuesta. Sabe que no está hablando al vacío. No sé si a veces te ha pasado que oras y no sabes si te está escuchando Dios o tienes dudas. No lo dudes nunca. Dios te está escuchando. Dios está ahí. Dios está aquí en este momento. Está escuchando que estamos alrededor de su palabra. Él está aquí y cada vez que tú levantas una oración delante de Él, ahí está el Señor. Ahí te está escuchando. Y David sabía perfectamente que Dios lo estaba escuchando. David sabía, sin duda, su posición delante de Él. Sabía que no merecía la salvación. Aquí dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Él sabía que si le hubiera tocado ir al Seol, a la muerte, y no hubiera sido rescatado por Dios, ahí ya no habría forma de cambiar las cosas. Y tú que nos estás escuchando por primera vez, si nunca has escuchado de Jesús, hoy es una buena oportunidad para que rindas tus rodillas delante de Él. Hoy es una buena oportunidad porque una vez que la muerte alcanza a una persona, ya no hay forma de regresar. Ya no hay forma de decir, Dios, ten misericordia de mí. Si tú nunca has escuchado de Jesús o nunca has doblado rodillas delante de Dios, hoy es una buena oportunidad para que lo hagas. Para que te rindas delante de su grandeza y de su majestad. Hoy es una buena oportunidad. Esta noche y el día de mañana están aquí muy cerca peregrinaciones yendo a buscar respuestas a una virgen que nada puede hacer por ellos. Pero Dios sí puede hacer algo por ti. Dios puede tener misericordia de tu vida, como de nosotros la ha tenido. Dios ha sido grande y poderoso con nosotros y nos ha mostrado su amor,
su gracia y su misericordia. Y David sabía eso. David sabía que era necesario buscar su presencia ahora que estaba en vida, porque en muerte ya no había nada más que hacer. Cuando David pecó, una de las tantas, porque no fue la única, por cierto, todos pecamos diariamente, así que no somos quien para, como mencioné al principio, no somos quien para señalar a David como muchos lo hacen. Cuando pecó con Betsabé, Dios habló con él, le dijo: hiciste mal, pecaste, asesinaste, y tu hijo va a morir. David clamó de una manera grande, hasta el último segundo, hasta que su hijo dejó de respirar, a David estuvo clamando. No sé si has estado en situaciones así, donde clames por algún familiar, por tu hijo, por tus papás, no sé. Si has estado en esa situación, quizás sepas de lo que estamos hablando. Sepas de que es necesario clamar a Dios, suplicar, porque Él es el dador de vida. Él tiene el control de todas las cosas. Sin Él no hay nada, pero con Él lo hay todo. Amén. Entonces, en los salmos de David vemos que hay profundo dolor, hay miedo porque lo perseguían, porque no sabía qué iba a pasar con él, ira porque las mismas personas que lo perseguían parecía que les iba muy bien y él decía: pero ¿por qué a ellos les va bien? Y yo mírame cómo él se miraba y no parecía estar en un lecho de rosas. Y tenía un sentimiento de abandono. Se sentía abandonado. Decía: bueno, Dios, ¿dónde estás? Y le reclamaba a Dios. Sí se vale hablar con Dios y decirle cómo te sientes. Es válido. Es válido que le digas a Dios cómo te sientes, cómo te estás sintiendo delante de Él. Habla con Dios, es tu Padre. Podemos acercarnos a Dios porque el velo se rompió con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy tenemos acceso a poder hablar con Dios sin necesidad de intermediarios. No necesitamos a nadie más. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué características clave vemos en los salmos? Tenemos invocación. Algunos comienzan llamando a Dios con títulos de relación y súplicas. Por ejemplo: oh Jehová, Rey mío y Dios mío. No solo nombrando quién es, sino una relación personal. Porque hay muchas personas que dicen: ah, sí, Dios, o Diosito, o la fuerza superior. No, para mí es mi Dios, para mí es mi Padre. No sé para ti quién sea Dios. ¿Qué relación personal tienes con Él? Necesitas tener una relación real y verdadera con Dios. David tenía esa relación. David vivió la gracia en la época de la ley. David entendía perfectamente que su relación con Dios era más allá de hacer sacrificios y esperar el perdón y esperar un año más, etcétera, etcétera. David entendía que es más una relación diaria con Dios. David entendió perfectamente cómo nos debemos relacionar con Dios. Entonces él invocaba nombrándole quién era y la relación que tenía con él. Y también había queja, había una descripción del dolor que sentía. Algunos salmos detallan la situación angustiosa, la persecución, el sentimiento de estar atrapado o en la oscuridad. Que igual se vale decir: Dios, me siento así, hoy me siento mal, siento que, no sé, en mi trabajo no me habla porque no fui a su posada. Ojalá que así sea, hermano, que no estés pues haciendo
mal, poniendo mal el evangelio. Tenemos que, donde quiera que nos paremos, tenemos que ser hijos de Dios. No podemos estar tomando, bebiendo, bailando, no sé. No podemos, hermano, no podemos estar ahí. No es que voy a predicarles ahí. ¿Será que realmente les vas a predicar o te sales un poco de ser cristiano? Eso no se puede, hermano. Somos cristianos los 365 días del año. No se puede dejar de ser cristiano, hermano. Así que Dios escucha cuando le hablamos, le describimos nuestro problema. Decimos, oye Dios, tengo dolor, tengo queja porque esto me está pasando. Y se vale decir que le digas a Dios, ¿cómo te sientes? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Él te escucha. Amén. También vemos en los salmos súplica. Tenemos peticiones directas de ayuda, de perdón, de sanidad, de liberación, de defensa. Por ejemplo, líbrame, Señor, atiende a mi clamor. Son frases que podemos ver en los salmos de David. Cuando supliquemos a Dios, no necesariamente va a suceder como querramos. Va a suceder de acuerdo a la perfecta, agradable voluntad de Dios. Amén. También otras características clave de estos salmos es que hay una declaración de confianza, una reafirmación de que Dios es fiel y poderoso para ayudar a pesar de las circunstancias. En el salmo que leímos, en la última parte, después de que David se queja, después de que dice, bueno, Dios, ya he estado sufriendo, mis ojos se gastaron, mi cama ha estado llena de lágrimas. Dice, ok, ya le dije a Dios cómo me siento, qué es lo que ha pasado, y ahora manifiesta una confianza. Y les habla a los hacedores de iniquidad, les dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David manifiesta confianza, dice, ok, ya fui delante del trono de Dios, Él ya me escuchó, y ahora teman mis enemigos, porque Dios es mi Dios. Ustedes enemigos, seguramente el verdadero Dios no es su Dios, pero mi Dios es Dios. Ese tamaño de confianza tenía David. Él sabía en quién había creído. Él sabía quién ungió como rey. Él tenía claro su posición delante de él y quién era Dios. Y por supuesto hay alabanza, promesa de agradecer y alabar a Dios. Todo el tiempo alababa David a Dios. No importaba las circunstancias que hubiera alrededor, él alababa, él estaba agradecido con Dios. Nunca dejes de alabar y agradecer a Dios. Nunca dejes de manifestarle cuán agradecido estás porque te rescató de la vida, de la muerte eterna, y te dio vida eterna. Nunca dejes de agradecerle a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Dios ha tenido misericordia de tu vida. Amén. De la mía sí, no sé si de la tuya, hermano, pero de la mía sí. Y sin merecerlo, yo no lo merecía, hermano. Pero Dios tuvo grande misericordia de mí. ¿Qué aspectos teológicos y prácticos podemos ver en los salmos? Tenemos validez de las emociones humanas. Se vale, como decía, se vale ir delante de Dios, expresar lágrimas, expresar dolor. Eso se vale, ser honesto delante de Dios. Eso no va a minimizar nuestra fe. Si nosotros expresamos nuestro dolor, nuestra angustia, no quiere decir que no creamos en Él. No quiere decir eso. Simplemente
Dios sabe que estamos hechos de emociones. Él nos creó, Él sabe cómo somos nosotros y en consecuencia se vale ser honesto con Él. Es que la relación con Dios debería de ser tan cotidiana como lo haces con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Estarle hablando todo el tiempo, estar con Él dialogando y expresarle cómo te sientes. No sé, la obra esta del violinista del tejado. A mí me gusta mucho el personaje que ahí es el padre de las mujeres que salen ahí, de las chicas que salen ahí, porque todo el tiempo está hablando con Dios. Es una relación tal que a veces deberíamos de nosotros de tomar eso y decir, sí es cierto, pues Dios está aquí donde yo estoy, puedo dirigirme, puedo decirle cómo me siento, alegre, triste, feliz, enojado, y eso no va a quitar nada nuestra fe delante de Él. Amén. Entonces se vale ser honestos con Dios y mostrar nuestras emociones. También vemos un modelo para la oración en estos salmos. Ofrecen un lenguaje estructurado para los creyentes de cómo articular nuestras frases, cómo hablar con Dios. Ya leímos este salmo ejemplo. Tenemos muchísimos salmos que podemos leer. Es un libro amplio, el de los salmos. Podemos leer muchísimos salmos y ahí te puedes basar para decir, bueno, ¿cómo puedo hablar con Dios? No están escritos ahí, hermano, para que digas, mira qué bonito. Hablaba David. La mayoría son de David, que no todos son de David, pero la mayoría sí son del rey David. Sin embargo, son un modelo que podemos tomar nosotros y decir, sí, pues si el rey David podía derramarse delante de la presencia de Dios de esta manera, yo también lo puedo hacer. Lee los salmos en las noches, cuando te vayas a descansar, tómate un tiempo y lee los salmos, escúchalos, pon atención a lo que Dios te puede hablar. Ahí, amén. Dios es bueno. También podemos ver que estos salmos son un puente entre el dolor y la esperanza. Amén. Hay como leímos ahorita, primero, igual, repito, porque tomé este como ejemplo, pero tenemos otros más de 100 como ejemplo. Tomé donde David expresa su dolor y después manifiesta su confianza. Y dice, ok, cuidado porque Dios ya me escuchó. Entonces, hay una estructura donde ya hay un lamento, hay un dolor, pero hay una confianza en que Dios ya te escuchó y en que Dios es grande y poderoso y tiene el control de toda situación. Amén. Entonces, aprovechemos estos salmos como un puente que podríamos tomar como ejemplo para decir, ¿cómo me puedo relacionar con Dios? ¿Cómo puedo llegar de una situación de ansiedad, una situación de dolor? Todos hemos pasado por tribulación, hermanos, todos. No hay nadie que diga, no, pues yo siempre estoy al 100%, nunca he tenido problemas. No es cierto, todos hemos pasado por problemas. El tema es, o la diferencia grande es, ¿de quién te has agarrado? ¿Te has agarrado de ti mismo, de lo que has aprendido durante la vida, o de algún familiar? No que esté mal, pero a veces lo último que hacemos es lo primero que debiéramos hacer. Cuando estamos en medio de una situación, pues buscamos rápido una ayuda, buscamos al de al lado, a un teléfono, cuando lo primero que tendríamos que hacer es orar a Dios, poner la situación en las manos de Dios. Y entonces sí,
ver que Dios pueda guiar a alguien para ayudarnos. Pero a veces hacemos al revés. Agotamos todo lo que podamos hacer de una manera, ¿cómo decirlo?, física. Y decimos, bueno, sí, también voy a orar. No, cuando eso tendría que ser lo primero. Siempre que estés ante una situación complicada, busca a Dios. Él siempre está ahí, esperando para escucharte. Amén. Entonces, cuando nos acerquemos delante de Dios, como leímos, y ahorita vamos a regresar al versículo con el que empezamos. Siempre es necesario ir delante de la presencia de Dios con honestidad, con decirle, Dios, no puedo filtrar quién soy, no puedo filtrar mis emociones porque tú me conoces. No te puedes esconder delante de Dios. No puedes decir, no, Dios, no me enojé de veras por lo que me pasó. No es cierto, no me enojé. Es Dios. Es Dios. No puedes esconderle absolutamente nada. Sabe cómo te comportas, sabe lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Él sabe todo de ti y de mí. Así que ya no te preocupes por esconderte delante de Dios, por esconder tus emociones, porque Él te conoce. Mejor ocúpate en ir delante de Dios sin filtros, es decir, Dios, aquí estoy. Conoces mis pensamientos, conoces mis sentimientos. Me siento así y necesito de ti. Necesito mejorar, necesito cambiar y necesito que me ayudes en esta situación. No sin antes reconocer quién es Él, cuán grande es Él, cuál es tu posición delante de Él. Por supuesto, somos sus hijos por su gracia y misericordia merecida y somos criaturas de Él. No nos podemos comparar con Él de ninguna forma, pero sí podemos ir delante de Dios y buscar su respuesta. No solo con desahogos, sino con oraciones pidiendo una intervención divina. Amén. También estos salmos que podemos ver en la Biblia, hay muchos que entran como individual o como colectivo. Podemos orar a Dios de manera individual por una situación personal o de una manera colectiva. Nos podemos poner de acuerdo como iglesia y decir, queremos orar por esta situación. Amén. Me viene a la mente, por ejemplo, hace muchos años, una amiga y hermana pasó por una situación difícil y toda la iglesia nos unimos pidiendo por su rescate. Y Dios escuchó el clamor de ella y el clamor de la iglesia. Y Dios fue bueno. Entonces, podemos hacer oraciones personales y colectivas también. Y estos salmos nos dan esperanza en la adversidad. No solo es que uno se desahoga y decir, bueno, ya le dije a Dios lo que le tenía que decir. No, hay una esperanza. Hay una esperanza porque estás acudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que creó todo el universo. Si alguien tiene el control de cada situación, es Él. Si alguien tiene control de los fenómenos naturales, sociales, económicos, de lo que te parezca, de lo que quieras, es Él. Él es el único que tiene el control absoluto de todas las cosas. Así que estás del lado correcto. Estás del lado de Dios. Puedes tener la esperanza de que si te acercas a Él, Él te va a escuchar y va a hacer como mejor convenga. No como mejor te parezca, quizá, pero sí como mejor convenga. Amén. Y algunos ejemplos de salmos de lamento
aquí no los vamos a leer porque se nos iría el tiempo. Pero bueno, algunos son el Salmo 5, por ejemplo, que es una petición de ayuda por enemigos y por la maldad que estaba acechando a David. El Salmo 6, que ya leímos, con honestidad sobre el sufrimiento y la necesidad de piedad divina. El Salmo 13, con preguntas sobre el aparente silencio de Dios y la fuerza de los enemigos. A veces Dios pareciera que está en silencio, hermano, y los enemigos avanzando. Pero no es así, hermano. Dios está en control y Dios sabe cuándo y cómo accionar. Él es sabio, Él es soberano. El Salmo 22, que es un salmo intenso, que habla de abandono y dolor profundo, y lo más importante, que habla de la redención. Es aquel salmo que citó Jesús cuando estaba en la cruz. Este salmo empieza, si no mal recuerdo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces se pudiera pensar que Jesús realmente se sentía abandonado por Dios, pero no era así. ¿Cómo Jesús iba, si Él es mismo Dios y el Padre nunca le iba a abandonar, si Él lo llevó, Jesús obedeció y Dios estaba orgulloso, el Padre estaba orgulloso de que Él haya ido a morir en la cruz, a cumplir con el propósito? El Padre no lo iba a abandonar. Lo que estaba así haciendo ahí Jesús quizá era más bien citando ese salmo, porque en ese salmo también se habla del mismo Jesús, se habla de una manera profética sobre Jesús, habla de que sus enemigos lo rodearon, que etcétera, etcétera. Léelo para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Ese salmo habla mucho sobre lo que sucedería años después en la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. El Salmo 35 también nos habla de una súplica a Dios para que contienda contra los que combaten al salmista. Entonces, y estos son ejemplos de muchos salmos de lamento, hermano. Hay muchísimos. Y nos podríamos pasar horas y horas hablando de esto. Sin embargo, tenemos que avanzar porque pues el tiempo apremia. Amén. Lucas, si me acompañas a Lucas 11:4, dice así. Es un pasaje paralelo al que leímos en Mateo, pero este es Lucas. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, aquí habla de pecados. En Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas. En Lucas habla de pecados. Por lo tanto, está hablando de un contexto de deudas espirituales, que son mucho más importantes que las deudas físicas, que por cierto no hay que deberle a nadie, ¿verdad? Pero mucho más importantes son las deudas espirituales. Y nosotros como pecadores estamos en deuda con Dios por haber violado las leyes. Estamos en deuda con Dios porque no hay día en que dejemos de pecar, hermano. No hay día. Sin embargo, ya todo fue pagado en la cruz del Calvario. Las facturas que te acusaban a ti y a mí de pecado y que nos hacía reos de muerte, ya no están más. Las facturas ya se quedaron ahí. Y hoy podemos decir que estamos agradecidos con Dios, estamos en deuda con Él y agradecidos porque ella pagó por eso. Pero para que ella perdone nuestros pecados, como leímos, dice: y perdónanos nuestras deudas. Pero cuando lleguemos a este punto delante de Dios y digamos: perdónanos nuestras deudas, tiene que ser, como ya leímos, tiene que ser con un clamor.
a veces decimos, sí, perdóname Dios, ¿por qué hice esto? ¿Cómo? O sea, realmente se te hace poco el pecado que hiciste delante de Dios durante el día y solo lo dices porque es una costumbre en tu devocional diario. ¿No nos duele realmente pecar delante de Dios? ¿No nos duele ofender su palabra? Tendríamos que ir humillados delante de Dios con lamento y decir, Dios, perdóname, por favor. Ten misericordia porque una vez más pequé. Perdónanos. Tendríamos que ir delante de Dios y rogarle por misericordia. Primero confesarlo. Es importante confesar nuestros pecados. Sí, Dios sabe nuestros pecados, pero Él quiere escucharte. Él quiere, cuando hacemos este ejercicio de hablarlo, estamos asimilando nuestro pecado y estamos diciéndole, Dios, sí, pequé, perdóname. Confiésalo delante de Dios. Ten la humildad, ten la vergüenza de acercarte a Dios y decirle, Dios, perdóname porque pequé, por favor, te lo ruego. Una vez que confesamos nuestros pecados, tenemos que mostrar arrepentimiento de ellos delante de Dios. De las palabras primeras que podemos ver en el Evangelio cuando Jesús aparece es, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. De lo primero que dice Jesús es, arrepiéntanse. Son las primeras frases que se ven en los Evangelios cuando Jesús habla. Debemos arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. No podemos continuar día con día pecando sobre lo mismo. No es posible, porque eso no es arrepentimiento. Si nos sentimos solamente mal y al siguiente día volvemos a hacer lo mismo y en la semana que entra volvemos a hacer lo mismo, no nos estamos arrepintiendo, solo nos estamos sintiendo mal, solo hay un sentimiento de decir, perdón, sí la regué, pero bueno, ni modo, ya mañana será otro día y al siguiente día otra vez pecar con lo mismo. No puede ser posible, hermanos. Si pecamos en una situación, tenemos que arrepentirnos y decir, no lo voy a volver a hacer. Por lo menos no de una manera consciente, no de una manera programada. A veces reaccionas de una forma ante una situación, te enojas, no lo sé. Pero ya pecar de una manera programada, decir, sí, mañana voy a pecar de tal manera, mañana voy a emborrachar, mañana voy a ir a una fiesta, a bailar, a drogarme, a tomar, a tener sexo ilícito. Eso es asqueroso, eso es, delante de Dios es abominación, es decir, ¿cómo es posible que hasta planees tu pecado? No puede ser posible. Si pecas de una forma, no puedes regresar al siguiente día y volver a pecar de la misma forma. Tiene que haber un arrepentimiento delante de Él. Tienes que decir, ya no, me arrepiento sinceramente de corazón delante de ti, Dios, y no lo voy a volver a hacer. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos, de podernos arrepentir de una manera sincera de corazón delante de Él y decirle, Dios, perdóname porque hice esto y no lo voy a volver a hacer. Amén. Jesús es el máximo ejemplo en todo. Acompáñenme por favor a Lucas 23:33. Dice así, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús es el máximo ejemplo en todo. Leímos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Jesús tenía muchísimas razones para decir, no, no los puedo perdonar. ¿Por qué? Porque él no era culpable, porque él no había hecho ningún pecado, él no había pecado absolutamente en nada. Él es el único justo en la historia, aquí en la tierra de la humanidad, el único. Y él tenía todas las razones para decir, pues no los puedo perdonar porque yo no hice nada. Sin embargo, Jesús, sufriendo en ese momento, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús siempre es el máximo ejemplo en lo que tú quieras. El tema que tú quieras, ve y busca qué hizo Jesús. Y encontrarás una respuesta de cómo deberías de actuar tú, cómo debes de actuar yo. Jesús es el máximo ejemplo para todo. Jesús, después de terminar la oración de Mateo, siguió hablando de lo mismo. Ahí en Mateo 6, 14 y 15, terminó la oración y después en el 14 dice, ya había terminado de orar, ya había dicho, vamos a leer el 13, y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y después dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, para Jesús era importantísimo el perdón. Tan importante que hoy estamos aquí porque Dios perdonó nuestros pecados a través del sacrificio que Él hizo. De ese tamaño es la importancia del perdón. Jesús refirió la parábola de los dos deudores después de decirle a Pedro que debe de perdonar hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, y ahorita vamos a continuar con esta parábola que es maravillosa. Pedro estaba buscando un parámetro, decir, bueno, sí, ya escuché que es bueno perdonar, pero debe de haber un límite, ¿no, Dios? O sea, yo no puedo pasarme la vida perdonando. ¿De veras? ¿De veras no puedes perdonar? ¿Cuánto te perdonó a ti Dios? ¿Cuánto me perdonó a mi Dios? ¿Y de veras no puedes pasarte la vida tú perdonando pequeñeces comparado contra lo que tú haces? Contra lo que has hecho, haces y tristemente seguiremos haciendo. Porque no dejaremos de pecar hasta que Dios nos tenga en su presencia. Por supuesto, cada vez es menos. Por lo menos ya no lo hacemos de una manera deliberada, o eso se espera. Pero lo seguimos haciendo. Es una realidad. Y Jesús empieza a hablar de una parábola muy interesante. De una parábola que tiene que ver con el Padre, con nuestro Dios, y que nos pone el tamaño de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que lo que se esperaría que hiciéramos por nosotros. Vamos a leerlo. Acompáñame ahí mismo, donde estábamos. Mateo 18, en el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si lo pasáramos, esos 10,000 talentos, si lo pasáramos hoy a pesos mexicanos, serían aproximadamente 7,236 millones de pesos. ¿Tendrías ahorita en tu cartera para pagar 7,236 millones de pesos? Esto es lo que le debía el hombre a esa persona. 216 toneladas de plata. Ese era el tamaño de la deuda. 7,236 millones de pesos. Ojalá pudiéramos tener uno. Este hombre debía 7,236. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Así que este señor dijo, no, pues no es posible que esta persona no me quiera pagar y me voy a cobrar hasta con su esposa y sus hijos. Cuánto dolor, ¿no? Imagínate que Dios te estuviera cobrando todo lo que le debes, te diga, bueno, pues está tu salvación, está la de tu esposa y la de tus hijos. Y dice ahí en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este Señor tuvo misericordia. Se plantó delante de él, quizá con una actitud como la de David, suplicando, lamentándose, y fue movido a misericordia y dijo, está bien, no me lo pagues, o págamelo después. Sabía que no iba a pagar, no tenía cómo pagarle tanto, no había forma. Y le dijo, está bien, vete. Y vamos a dejarlo ahí en TOC. Ahorita vamos a regresar ahí a esta importante, esta parábola que me parece maravillosa porque se muestra cómo Dios actúa con nosotros y lo que se espera de nosotros. Vamos a regresar a Mateo 6:13. Y dice, y no nos metas en tentación. Otra cosa que necesitamos pedir a Dios es que no nos meta en tentación. ¿Cuántas veces has estado tentado a pecar, a robar, a hacer algo incorrecto delante de Él? ¿Cuántas veces has estado ahí? ¿Recuerdas a José cuando estuvo tentado con la mujer de Potifar y salió huyendo, salió corriendo? Dios le dio la salida y dijo, no, apártate, salte de ahí. Y el negarse le costó caro, le costaron años en la cárcel, pero fue bendición para él. ¿Cómo años en la cárcel fueron bendición para José? Sí, sí fueron bendición para él, porque no pecó delante de Dios. Y eso es mucho mejor que ofender a Dios, que estar en deuda con Dios. Fue mucho mejor para José. El hecho de estar años en la cárcel que haber pecado contra Dios y sentir ese dolor de haber pecado. Por supuesto que fue mejor, mucho mejor irse a la cárcel. La mayoría de la gente puede decir, no, eso estuvo mal. Ese Dios, pues qué Dios tan cruel, si se negó.
Si José se negó a pecar, ¿por qué Dios le paga de esa forma? Bueno, Dios actúa de diferentes formas. Y no somos quien para juzgarle, hermanos. No somos quien. No tenemos la autoridad moral ni espiritual para juzgar a Dios. Nadie puede juzgar los designios de Dios. Así que busquemos siempre evitar la tentación. Lucas 22:40, por favor. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús está en el Getsemaní, se hace acompañar de sus discípulos más allegados y les dice, tengo que apartarme, pero ustedes tienen que orar, como yo lo voy a hacer, para que no entren en tentación. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Oraron toda la noche. No, hermanos, se durmieron. Se durmieron y después, pues viene el arresto de Jesús. Después viene la situación con Pedro, etcétera. Tú ya sabes la historia. Qué importante es orar para no caer en tentación. Busca a Dios todos los días, en las mañanas, en las noches, en las tardes, todo el tiempo que tengas disponible, en vez de pensar cosas que no te edifican, en vez de estar en redes sociales, busca a Dios, busquemos a Dios. Santiago 1:13. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que nadie puede decir que Dios le tentó. Dios no tienta a nadie. Ni siquiera Él puede ser tentado. ¿Recuerdas cuando Satanás intentó tentarle en el desierto, cuando se retiró a orar, cuando se retiró a un ayuno de 40 días y 40 noches? Satanás le intentó tentar, pero salió corriendo. No pudo tentar a Jesús. ¿Quién puede tentar a Dios si Él ni siquiera tienta tampoco a nadie? Dios no tienta a nadie, pero Él sí puede someter al hombre a ciertas pruebas que pueden exponerlo a los ataques de Satanás. ¿Recuerdas a Job? Dios no tentó a Job, sin embargo le permitió a Satanás algunas situaciones con Job. Igual con Pedro. Acompáñenme a Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Cuando tú vuelvas, ¿de qué? De haber negado a Jesús, de haberle negado. Él regresó triste. ¿Cómo crees que se sintió Pedro después de negar a Jesús 3 veces? Después de decirle, tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios, enfrente de los discípulos, y después negarle, ¿cómo crees que se sintió Jesús? Perdón, Pedro. Triste. Y Jesús solo le dijo, vas a volver. Tienes que volver, y no solo tienes que volver, sino tienes que confirmar a tus hermanos. Y así lo hizo Pedro. Pasó por un tiempo de dolor porque había negado a Jesús. Jesús resucita,
pasa días con ellos, con sus discípulos, y ves a un Pedro fortalecido, hablándole a 3,000, a 5,000 gentes, hablándoles del Evangelio de Cristo y convirtiéndose. Así nosotros tenemos que levantarnos. Si hemos pasado por situaciones complicadas, difíciles, levántate. Dios está contigo. Amén. Entonces, ten esa seguridad de que Dios está ahí, al pendiente. Primera carta a los Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que si es que llegáramos a ser tentados, Dios no nos va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Esto es palabra del Señor. No es una historieta. No es un libro, no es una novela. Es palabra de Dios. Está relatando lo que va a suceder contigo y conmigo. O lo que sucede más bien contigo y conmigo. Él mide perfectamente hasta cuándo podemos soportar la tentación. Dice, hey, hasta aquí. No más tentación. Y no solo eso, sino te da la salida. Dice, hey, salte, vente por acá. Ya no te conviene estar ahí. Y Dios te da la salida. Así que jamás podremos llegar, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios y nos muestre todos nuestros pecados, y digamos, Dios, pero mira, aquí fui tentado más de lo que yo podía. Entonces te va a decir, ¿de veras? ¿Será que sí? ¿Fuiste tentado de lo que más? ¿Fuiste más allá de lo que podías ser tentado? Si yo te conozco. ¿Cómo no te va a conocer Dios si Él te formó? Él te engendró. Te conoce perfectamente. Dios no puede ser engañado. No puede ser engañado de ninguna forma. Y nos promete una vía de escape. Amén. Y vamos a regresar aquí mismo en Mateo 18 a este personaje que dejamos un poco esperando. Mateo 18, 28. Recuerda, llega esta persona delante de un señor que le debía mucho dinero, miles de millones de pesos. Este señor le perdona y dice, está bien, vete. Bueno, este mismo que le perdonaron, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Recuerdas que él debía varios miles de millones de pesos? Bueno, a él le debía una persona, le debía 100 denarios. Que eso es más o menos 13,000 pesos. 390 gramos de plata. ¿Cómo puedes comparar 13,000 pesos contra miles de millones de pesos? Bueno, esta persona no tuvo compasión. Y le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor,
le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este siervo pudiéramos ser tú o yo. ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Cuánto me perdonó Dios? Y no podemos perdonar a alguien que te debe algo, que te ofendió, que te gritó, que te vio mal o que no te saludó. No lo sé. ¿Cuál sea la mayor ofensa que jamás puedas perdonar? ¿De veras no puedes perdonar esas pequeñeces comparado contra todo el mal que has hecho? ¿De veras no podemos perdonar? Necesitamos tener un corazón sensible a Dios. Un corazón que se lamente por todo el pecado que hemos hecho, por todo el pecado que hemos cometido, que roguemos, que pidamos perdón y que también perdonemos. Que también tengamos esa capacidad de perdonar, de ser humildes y decir: si a mí Dios me perdonó tantas cosas, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo hacer como me indica la palabra? Los salmos de lamento nos hacen un llamado a la integridad emocional y espiritual en lugar de reprimir el sufrimiento con una posibilidad tóxica. Busca a Dios. Pídele perdón. No sé cuánto hayas pecado en tu vida. Yo sé cuánto he pecado. Y me siento mal delante de Dios. ¿Por qué no podría yo perdonar lo que me ha hecho quien sea? No importa si es mi amigo, mi enemigo, mi vecino, mi jefe, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos. No sé. No sé quién te debe algo. Pero no creo que te deba más de lo que tú le debes al Señor. Reflexionemos y oremos. Por lo tanto, es importante que supliquemos con lamento a Dios para el perdón de nuestros pecados. Que realmente le pidamos a Dios perdón por todo lo que le ofendimos. Que realmente podamos decir: Dios, perdóname por todo lo que he hecho. Me siento mal, me siento triste. Perdóname, Dios. No soy merecedor de la vida eterna. No soy merecedor de tu perdón, Dios. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mi vida. Perdóname, Dios. Es necesario que confesemos nuestros pecados y que nos arrepintamos delante de Él. Que no pequemos más en lo mismo. No podemos estar de una manera reiterativa pecando y pecando y pecando sin que eso te duela en la carne, sin que eso te duela en tu conciencia, en tu alma. No puede ser posible. Necesitamos ir delante de la presencia de Dios.